El ala prohibida de Royal Lodge. La investigación secreta que amenaza con reescribir la historia de décadas de silencio del príncipe Andrés. Durante años se dio por hecho que el rey siempre había comprendido su papel de protector, que sabía que, pese a los escándalos, tendría que velar por su hermano menor. Cortar por completo los lazos con el príncipe Andrés no parecía una opción realista, al menos, no hasta que una serie de acontecimientos encadenados forzó a la corona británica a enfrentarse a una verdad incómoda, cuidadosamente enterrada tras muros, cerraduras y protocolos de seguridad dignos de un estado mayor. Detrás de las puertas selladas del ala más prohibida de Royal Lodge, investigadores han descubierto pruebas tan explosivas que amenazan con reescribir todo lo que creíamos saber sobre décadas de secretos meticulosamente guardados por el duque de York. Lo hallado en esas habitaciones cerradas ha dejado sin palabras incluso a los expertos más veteranos en asuntos de la realeza, acostumbrados ya a escándalos, filtraciones y crisis institucionales. El misterio del ala cerrada. Durante más de 2 décadas, una sección concreta de Royal Lodge permaneció sistemáticamente fuera de límites, no para el personal de limpieza, no para los equipos de seguridad y, lo más llamativo, ni siquiera para otros miembros de la familia real. Esta ala misteriosa, que ocupaba casi 1/3 de la mansión de 30 habitaciones del príncipe Andrés, fue objeto de rumores persistentes entre los trabajadores del Windsor Estate desde que el duque se instaló allí en 2004. Royal Lodge, un imponente edificio catalogado de grado 2, situado dentro de los terrenos privados del Windsor Great Park, siempre estuvo rodeado de un aura de discreción. Sin embargo, nada comparable al secretismo que envolvía al ala oriental. Antiguos empleados que trabajaron en la residencia durante la estancia de Andrés han relatado, siempre bajo anonimato, los estrictos protocolos que regían ese sector específico de la casa. Las llaves solo existían en posesión del propio duque. Los códigos electrónicos se cambiaban mensualmente. Y quizá el detalle más revelador, el propio Andrés comprobaba físicamente las cerraduras de las puertas de conexión varias veces al día. Cuando en 2003 firmó un contrato de arrendamiento por 75 años con el Crown Estate, pagando apenas 250 libras semanales por una propiedad valorada en más de 30 millones, pocos cuestionaron por qué determinadas reformas exigían medidas de privacidad tan extremas. La explicación oficial fue sencilla y tranquilizadora. Oficinas privadas y archivos personales. Nada más, nada menos. El palacio aceptó esa versión. Los medios pasaron página, y durante 20 años el ala cerrada siguió siendo exactamente eso, cerrada. El derrumbe del blindaje. Pero los acontecimientos de los últimos años lo cambiaron todo. La catastrófica entrevista de Newsnight en noviembre de 2019, su retirada forzada de la vida pública, la demanda de Virginia Giuffre, que le costó, según estimaciones, unos 12 millones de libras para zanjarla extrajudicialmente en febrero de 2022, y más recientemente las revelaciones explosivas sobre sus vínculos con el presunto espía chino Yang Tengbo, destapadas en diciembre de 2024. Cada escándalo fue resquebrajando las murallas de protección que el duque había levantado a su alrededor. El rey Carlos, finalmente agotado por las controversias interminables de su hermano, lanzó un ultimátum en octubre de 2024. Trasladarse a la mucho más modesta Frogmore Cottage, recientemente desocupada por el príncipe Harry y Meghan Markle, o enfrentarse a un corte total de apoyo financiero. Andrés se negó. Aseguró haber conseguido financiación de fuentes legítimas para mantener Royal Lodge de manera independiente. Insistió en que su contrato de arrendamiento era inamovible. No pensaba marcharse. Esa negativa resultó ser su mayor error de cálculo, porque el deseo de Carlos de apartarlo de Royal Lodge no respondía solo a cuestiones económicas. El monarca llevaba tiempo recibiendo informes de inteligencia sobre las actividades de su hermano que dibujaban un panorama profundamente preocupante. Informes que sugerían que el ala cerrada podía contener mucho más que archivos polvorientos y correspondencia antigua. Informes que exigían una investigación. La decisión que lo cambió todo, a finales de noviembre de 2025, Carlos consideró que había visto suficiente. En coordinación con altos asesores palaciegos, el Ministerio del Interior e incluso el MI5, se tomó una decisión histórica. Se iniciaría una investigación formal y si se establecía causa probable, los investigadores entrarían finalmente en el ala misteriosa. El Sancta Sanctorum que Andrés había protegido con tanto celo durante más de 20 años. El marco legal se preparó con extremo cuidado. No se trataba, al menos en un primer momento, de una redada criminal.
Se clasificó como una evaluación de seguridad autorizada bajo protocolos que otorgan a la corona ciertas competencias sobre las residencias reales, incluso aquellas bajo arrendamiento privado. Los abogados de Andrés protestaron enérgicamente, amenazaron con acciones legales, invocaron derechos de privacidad y citaron cláusulas contractuales, pero a principios de diciembre de 2024, las órdenes ya eran definitivas. En una fría mañana de la primera semana de diciembre, un equipo de investigadores llegó a las puertas de Royal Lodge. Andrés, según se informó, había sido advertido por su equipo legal apenas unas horas antes. No estaba presente. Se había refugiado en una ubicación privada, cuyo paradero se mantuvo en secreto incluso para funcionarios del palacio. Lo que encontraron tras las puertas selladas, lo que los investigadores descubrieron al franquear finalmente el ala cerrada, demostró que cada precaución, cada puerta bloqueada y cada solicitud de acceso denegada durante 2 décadas ocultaban secretos mucho más oscuros de lo que nadie había imaginado. El equipo que entró en Royal Lodge aquel diciembre no se parecía a ningún otro que hubiera pisado antes una residencia real. No era seguridad palaciega realizando una inspección rutinaria. Era una operación coordinada que incluía agentes de contrainteligencia del ME5, investigadores de delitos financieros de la National Crime Agency y altos cargos de la Casa Real. La composición del grupo hablaba por sí sola de la gravedad de las sospechas. Según fuentes con conocimiento directo de la operación, el primer obstáculo fue una sofisticación tecnológica desproporcionada para lo que supuestamente era un despacho privado. Las puertas del ala contaban con cerraduras electrónicas de grado militar, similares a las utilizadas en instalaciones gubernamentales de alta seguridad. Escáneres biométricos requerían huella dactilar y reconocimiento retinal, y quizá lo más sorprendente, todo el sector estaba encapsulado dentro de lo que más tarde se describió como una jaula de Faraday, diseñada para impedir la entrada o salida de señales electrónicas. ¿Por qué necesitaría un príncipe semejante nivel de seguridad en su propia casa? La pregunta flotaba en el ambiente mientras los técnicos trabajaban para desactivar los sistemas. Tardaron casi 3 horas en lograr el acceso, mucho más de lo previsto. Con cada minuto, la tensión aumentaba. La revelación, cuando finalmente se abrieron las puertas, los investigadores entraron en lo que, a primera vista, parecía una lujosa suite de oficina privada. Paneles de caoba cubrían las paredes, alfombras persas de alto valor reposaban sobre suelos de madera pulida, estanterías del suelo al techo albergaban volúmenes encuadernados en cuero. Todo encajaba con la imagen del estudio de un aristócrata adinerado. Nada más. Pero las apariencias, como pronto comprobaron, podían ser devastadoramente engañosas. Al avanzar en el registro metódico, la verdadera naturaleza del ala comenzó a revelarse. Detrás de una elegante estantería, activada por un mecanismo oculto en lo que parecía un simple aplique decorativo, se abrió una puerta secreta. Más allá se encontraba una segunda sala, mucho menos ornamental y mucho más funcional. Las paredes estaban cubiertas por archivadores modernos ignífugos, no muebles antiguos elegidos por estética. Decenas de ellos, etiquetados con códigos que inicialmente no significaban nada para los investigadores. Pero a medida que se abrían los cajones y se examinaban los documentos, comenzaron a surgir patrones inquietantes. Patrones que activaron alertas inmediatas en los niveles más altos de la investigación. Documentación financiera que se remontaba a la década de 1990 llenaba armarios enteros, extractos de cuentas offshore en jurisdicciones conocidas por su secretismo bancario, estructuras corporativas registradas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo, registros de pagos que oscilaban entre decenas de miles y millones de libras, con destinatarios cuyos nombres los investigadores reconocieron de otras pesquisas en curso. El Centro de Inteligencia Personal, sin embargo, fue lo que encontraron en una tercera sala, accesible a través de otra puerta oculta, lo que dejó verdaderamente atónito al equipo. Ese espacio había sido transformado en lo que solo puede describirse como un centro de inteligencia personal. Varias estaciones informáticas, completamente desconectadas de redes externas, se alineaban sobre escritorios construidos a medida. Equipos de servidores ocupaban una pared entera, preparados para almacenar enormes volúmenes de datos cifrados. En la pared opuesta, un gran panel de corcho mostraba algo similar a un mapa de relaciones, fotografías, recortes de prensa y notas manuscritas conectadas por hilos de distintos colores. En el centro de esa red aparecía el propio príncipe Andrés. Desde ahí se extendían vínculos hacia decenas de personas. Algunas eran inmediatamente reconocibles: Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, empresarios y funcionarios de Oriente Medio.
el recientemente expuesto Yang Tengbo. Otras, en cambio, eran desconocidas y requerirían investigaciones extensas para ser identificadas y comprendidas. Un investigador, que más tarde habló bajo estrictas condiciones de anonimato, describió el momento como irreal. Aquello no era el espacio caótico de un excéntrico miembro de la realeza, era la sede operativa de alguien involucrado en actividades muy alejadas de lo que debería concernir a cualquier integrante de la familia real. Actividades que parecían extenderse durante décadas, actividades que, si las pruebas preliminares se confirmaban, podrían constituir delitos de extrema gravedad. El foco era un ala cerrada y hasta entonces inaccesible de una residencia vinculada al príncipe Andrés. Un espacio sellado, custodiado y deliberadamente apartado de los circuitos habituales del personal real. Nada quedó librado al azar. Cada habitación fue examinada minuciosamente, su contenido catalogado, fotografiado y en numerosos casos incautado como prueba. No se trataba de una simple acumulación de objetos personales, sino de un archivo meticulosamente organizado que, con el paso de los días, comenzó a revelar una realidad paralela tan compleja como inquietante. Esa misma noche, los abogados del príncipe Andrés recibieron la notificación formal. Su cliente pasaba a ser objeto de múltiples investigaciones simultáneas, presuntos delitos financieros, posibles violaciones de la seguridad nacional y eventuales incumplimientos del derecho internacional. El mensaje era inequívoco. El ala cerrada había sido abierta, y lo que allí se había descubierto no podía volver a ocultarse. El proverbial genio había salido de la botella. Un archivo construido para no ser visto, a medida que contables forenses y analistas de inteligencia se sumergían en el contenido del ala cerrada, emergía un retrato perturbador de la llamada vida paralela del duque de York. Solo los archivadores metálicos albergaban más de 50.000 documentos, clasificados con un rigor casi obsesivo y mantenidos durante más de 3 décadas. Aquello no era el desorden improvisado de alguien que esconde correspondencia incómoda, sino un sistema cuidadosamente diseñado para preservar información que Andrés jamás quiso que saliera a la luz. Los documentos financieros fueron los primeros en levantar alarmas serias. Las cifras simplemente no cuadraban. El estipendio anual que Andrés recibía del Sovereign Grant nunca superó, incluso en sus mejores años, los $250.000. A ello se sumaba una pensión militar cercana a los 20.000. Sin embargo, los registros mostraban gastos recurrentes de varios millones. Los pagos por el arrendamiento de Royal Lodge, relativamente bajos, eran apenas la punta del iceberg. Los archivos detallaban vuelos privados contratados con frecuencia, cada uno con costos que alcanzaban cientos de miles. Compras de lujo que habrían resultado excesivas incluso para los aristócratas más acaudalados. Y de manera especialmente llamativa, transferencias periódicas de grandes sumas hacia cuentas offshore, cuyos beneficiarios finales permanecían ocultos tras complejas estructuras corporativas. Uno de los hallazgos más reveladores fue un libro mayor manuscrito por el propio Andrés. En él se documentaba lo que los investigadores describieron como un sistema de pagos por consultoría. Entre 1994 y 2019, ese registro daba cuenta de ingresos superiores a los 80 millones procedentes de múltiples fuentes. Las anotaciones eran crípticas pero coherentes, códigos de países de 2 letras, números de referencia vinculados a reuniones registradas en otros archivos y montos que oscilaban desde 25.000 libras hasta, en algunos casos, más de 5 millones. El rastro del dinero, reconstruido gracias a documentos de respaldo encontrados en carpetas contiguas, conducía a escenarios delicados. Familias reales de Oriente Medio, interesadas en explotar las conexiones de Andrés para negocios estratégicos, oligarcas de Asia Central que buscaban presentaciones con altos funcionarios británicos, intereses empresariales chinos, algunos con vínculos documentados con servicios de inteligencia, pagando por acceso a información sensible sobre políticas comerciales y diplomáticas del Reino Unido. Para los investigadores, la conclusión era clara. Esos pagos equivalían a la venta de su posición real y del acceso privilegiado que ésta le otorgaba. Correspondencia que cambia el eje del escándalo. Si las irregularidades financieras ya eran graves, lo que revelaron los archivos de correspondencia resultó aún más devastador. Cartas, correos electrónicos impresos y archivados, e incluso transcripciones de llamadas telefónicas que Andrés aparentemente grabó y conservó, documentaban décadas de relaciones que, de haber sido conocidas a tiempo, habrían encendido todas las alarmas en el palacio. La comunicación con Jeffrey Epstein ocupaba por sí sola 3 cajones completos.
abarcando desde su primer encuentro en 1999 hasta el arresto del financiero en julio de 2019. No eran intercambios ocasionales entre conocidos lejanos, como Andrés sostuvo públicamente en su célebre y desacertada entrevista televisiva. Eran diálogos continuos entre colaboradores cercanos, discusiones sobre proyectos conjuntos, coordinación de viajes para coincidir con frecuencia y, lo más inquietante, referencias a jóvenes identificadas únicamente por nombres de pila o códigos numéricos, acompañadas de comentarios de Andrés sobre su idoneidad para fines nunca explicitados. Un intercambio fechado en marzo de 2002, conservado tanto en formato digital como impreso, mostraba a Epstein agradeciendo una recomendación muy beneficiosa y preguntando si existían otras opciones de calidad similar. La respuesta de Andrés, enviada desde su cuenta oficial, sugería varias posibilidades y ofrecía facilitar encuentros durante una próxima visita a Londres. Leídos a la luz de los crímenes de Epstein, esos mensajes adquirían una carga demoledora. La correspondencia con Ghislaine Maxwell no era menos comprometedora. Desde su introducción a principios de los años 90 hasta el arresto de ella en 2020, mantuvieron un contacto constante. Sus cartas describían reuniones sociales, muchas de ellas en propiedades de Epstein, con Andrés listado entre los invitados. Fotografías halladas en los mismos archivos lo mostraban en esos eventos, rodeado de mujeres jóvenes, siempre cómodo, siempre familiarizado con entornos que hoy se sabe fueron escenarios de abusos sistemáticos. El capítulo más explosivo: inteligencia extranjera. Sin embargo, el material potencialmente más grave se encontraba en una subcarpeta rotulada con un nombre anodino: Project Aurora. Allí se documentaba lo que parecía ser un esfuerzo sistemático de Andrés por cultivar relaciones con individuos posteriormente identificados como agentes de inteligencia de gobiernos extranjeros. El caso del recientemente expuesto Yang Tengbo figuraba con registros de reuniones desde 2008, pero no era el único. Había empresarios rusos con vínculos comprobados con el FSB, oficiales de inteligencia saudíes operando bajo cobertura diplomática e incluso personas relacionadas con la inteligencia militar china. El patrón se repetía con precisión inquietante. Andrés los conocía en eventos públicos, siempre con una coartada plausible sobre su identidad real. Luego, la relación avanzaba mediante encuentros sociales aparentemente inocuos. Finalmente, se concretaban reuniones privadas, registradas en sus notas como conversaciones sobre negocios o intercambios culturales. No obstante, el nivel de detalle que Andrés consignaba sobre políticas gubernamentales británicas, iniciativas diplomáticas futuras y discusiones internas del Palacio sugería algo mucho más grave. Estaba compartiendo información valiosa para servicios de inteligencia extranjeros, información que, en algunos casos, tenía carácter clasificado. Un memorando manuscrito, fechado en agosto de 2014, describía una conversación con un alto funcionario de defensa británico sobre futuras ventas de armas a aliados de Oriente Medio. 3 semanas después, un contacto chino mencionado en los archivos de Project Aurora tuvo una reunión privada con Andrés, seguida de un pago de consultoría de 1,2 millones procedente de una empresa con sede en Hong Kong y vínculos conocidos con corporaciones estatales chinas. Las implicaciones resultaban imposibles de ignorar. El calendario oficial y la agenda secreta. Mientras el calendario oficial del príncipe, gestionado por el personal del palacio, mostraba compromisos públicos previsibles, actos institucionales, patronazgos benéficos y misiones diplomáticas propias de un royal en activo, el calendario en la sombra dibujaba un patrón radicalmente distinto. Un mapa de desplazamientos privados, encuentros discretos y estancias prolongadas que nunca figuraron en los registros oficiales. Jets privados hacia islas del Caribe. No para visitas diplomáticas, sino para semanas enteras en propiedades pertenecientes a figuras controvertidas. Viajes recurrentes a Mónaco, donde Andrés mantenía una residencia desconocida, incluso para altos cargos del palacio, financiada a través de una de sus estructuras corporativas offshore. Desplazamientos frecuentes a Dubái, Hong Kong y Singapur, presentados públicamente como actividades vinculadas a su rol como enviado comercial, pero con días completos sin justificar en la documentación oficial. Cuando los investigadores cruzaron este calendario en la sombra con los archivos financieros y la correspondencia incautada, el resultado fue demoledor. Muchos de estos viajes privados coincidían de forma exacta con pagos de consultoría reflejados en los libros contables del príncipe. Un fin de semana en las Bahamas, en junio de 2007, iba seguido de un ingreso de 350,000 libras procedente de una empresa pantalla
registrada en ese país. Una semana en Dubái en octubre de 2011 coincidía con una transferencia bancaria de 800,000 libras desde una entidad con sede en Emiratos Árabes Unidos. El patrón se repetía una y otra vez, decenas de veces a lo largo de los años. El esquema era siempre similar. Andrés viajaba de manera privada, se reunía con individuos cuyos intereses, en muchos casos, chocaban con la política exterior británica, y poco después recibía importantes sumas de dinero. Para los investigadores, la pregunta ya no era si existía un conflicto ético, sino hasta qué punto ese comportamiento podía constituir delitos graves. Las reuniones ocultas y la mentira sostenida. Pero el calendario en la sombra no solo revelaba irregularidades financieras, también exponía aspectos profundamente comprometedores a nivel personal. El registro detallaba fiestas privadas y reuniones sociales a las que Andrés asistió y que jamás fueron comunicadas oficialmente. Muchas de ellas tuvieron lugar en propiedades de Jeffrey Epstein, incluso después de que éste fuera condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor. Durante años, la versión oficial difundida por fuentes del palacio fue clara. El príncipe Andrés había roto relaciones con Epstein tras aquella condena, y solo se había reunido con él una vez más, en 2010, para poner fin formalmente a la amistad. Sin embargo, el calendario en la sombra desmontaba por completo ese relato. Los investigadores documentaron al menos 17 encuentros separados entre Andrés y Epstein desde 2009 hasta julio de 2019, fecha en la que Epstein fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual. Algunos de esos encuentros tuvieron lugar en la mansión de Epstein en Manhattan, otros en su rancho de Nuevo México. Al menos 3 se celebraron en propiedades del Caribe. Y, quizá lo más comprometedor, varios ocurrieron en Londres, con Epstein viajando expresamente al Reino Unido para reunirse con Andrés y alojándose en hoteles cuyas habitaciones fueron pagadas mediante cuentas corporativas vinculadas a las estructuras offshore del príncipe. Junto a estas anotaciones aparecían notas manuscritas, escritas con la característica caligrafía de Andrés, que sugerían objetivos concretos para cada encuentro. Discutir inversiones conjuntas, revisar estrategias para gestionar problemas legales y de imagen pública, coordinar respuestas frente a consultas de la prensa. No era una amistad extinguida con un paseo incómodo por Central Park en 2010. Era una relación activa y estratégica que se mantuvo hasta que el arresto final de Epstein hizo imposible continuar con ese contacto. Las jóvenes, los vuelos y los testimonios, aún más inquietantes resultaron las entradas relacionadas con mujeres jóvenes. El calendario en la sombra registraba llegadas y salidas de personas identificadas únicamente por nombres de pila o iniciales. Al cruzar estos datos con los registros de vuelo obtenidos mediante citaciones judiciales a compañías de aviación privada, los investigadores detectaron un patrón alarmante. Mujeres, generalmente de entre finales de la adolescencia y principios de la veintena, viajaban en jets fletados a través de las cuentas corporativas de Andrés. Los destinos variaban, pero la dinámica se repetía. Las jóvenes llegaban al lugar donde se encontraba el príncipe, permanecían allí varios días y regresaban en vuelos igualmente financiados desde las mismas cuentas. Las autoridades han sido extremadamente cautas a la hora de sacar conclusiones precipitadas sobre la naturaleza exacta de estos viajes. Sin embargo, la evidencia circunstancial es profundamente problemática. Muchos de estos desplazamientos coincidían en el tiempo con reuniones entre Andrés, Epstein y Ghislaine Maxwell. La identificación de las mujeres a través de registros de pasaportes reveló que varias de ellas tenían vínculos documentados con la red de tráfico sexual de Epstein, y el golpe más devastador llegó cuando algunas de estas mujeres, contactadas por los investigadores, decidieron finalmente hablar. Sus testimonios describían haber sido traficadas específicamente para encontrarse con el príncipe Andrés, relatos que, de forma escalofriante, coincidían punto por punto con las anotaciones del calendario en la sombra. Los servidores y la maquinaria del silencio. El análisis forense del equipamiento informático hallado en el ala cerrada aportó un contexto aún más amplio sobre esta vida paralela. Los servidores, completamente desconectados de Internet, almacenaban años de comunicaciones cifradas guardadas localmente para evitar cualquier rastro digital a través de proveedores de servicios o correos electrónicos convencionales. Romper ese cifrado llevó semanas, pero el contenido justificó sobradamente el esfuerzo. Conversaciones con asesores financieros en paraísos fiscales sobre cómo estructurar pagos para evitar detecciones. Intercambios con abogados acerca de cómo gestionar las consecuencias legales de los crímenes de Epstein. Comunicaciones con consultores de imagen destinadas a moldear la percepción pública.
Más significativo aún fue descubrir una extensa red de correspondencia con personas que actuaron como facilitadores de esta doble vida, miembros del personal que organizaban las actividades del calendario en la sombra, mientras mantenían una coartada plausible ante el palacio, profesionales financieros que diseñaban las cuentas offshore y las estructuras corporativas, incluso ciertos integrantes del equipo oficial de seguridad de Andrés, que durante años habrían colaborado silenciosamente a cambio de generosos bonos pagados desde cuentas en el extranjero. Un intercambio particularmente detallado, fechado en septiembre de 2019, solo meses antes de la entrevista de Newsnight, mostraba a Andrés y a sus asesores discutiendo estrategias para afrontar el creciente escándalo Epstein. El tono distaba mucho de la confusión ingenua que el príncipe exhibiría después ante las cámaras. Era frío, calculador, se analizaba qué hechos podían admitirse sin riesgo y cuáles debían negarse de forma tajante. Se evaluaba la credibilidad de posibles testigos y cómo desacreditarlos. Incluso se hablaba de utilizar el estatus real de Andrés y sus conexiones para presionar a medios de comunicación y suavizar la cobertura, el centro de mando de una vida paralela. Para los investigadores, la conclusión fue inequívoca. El ala cerrada no era un simple archivo oculto. Era el centro de mando de una existencia alternativa, cuidadosamente diseñada. Una vida en la que el príncipe Andrés habría explotado su posición real para obtener beneficios personales, mantenido relaciones con criminales y presuntos operativos de inteligencia, y potencialmente participado o facilitado delitos de extrema gravedad. Todo mientras se presentaba públicamente como un miembro ejemplar de la familia real, dedicado al servicio y al deber. La sofisticación de la operación, el hecho de que permaneciera oculta durante décadas y la amplitud del engaño no tenían precedentes en la historia moderna de la monarquía británica. La prioridad absoluta: contener la crisis. La preocupación inmediata fue el control de daños. En Palacio, sabían que la existencia de la investigación terminaría filtrándose. La cuestión no era si ocurriría, sino cuándo y en qué términos. Ante ese escenario, Carlos III convocó lo que fuentes internas describen, sin ambajes, como un consejo de guerra. A la mesa se sentaron sus asesores más cercanos, el equipo de comunicación del palacio, el consejo legal, representantes del Ministerio del Interior y de los servicios de seguridad. Incluso el primer ministro participó de forma remota en algunos tramos de las deliberaciones. El consenso fue rápido y unánime en un punto clave: no era posible encubrir lo ocurrido. La cantidad de pruebas, el número de personas ya involucradas y la gravedad potencial de los hechos hacían inviable cualquier intento de ocultamiento. Un encubrimiento solo agravaría el impacto cuando la verdad saliera a la luz, pero también se coincidió en que no podía revelarse de inmediato la totalidad de los hallazgos. Las investigaciones debían avanzar sin interferencias, los testigos debían ser interrogados y las pruebas analizadas con rigor. Y, sobre todo, si existían implicaciones para la seguridad nacional, estas debían evaluarse plenamente antes de cualquier declaración pública detallada. La decisión final fue cuidadosamente calculada. Se confirmaría la existencia de una investigación en curso, se admitiría que afectaba a los asuntos financieros y a las asociaciones privadas del Duque de York, pero no se proporcionarían detalles adicionales. Al mismo tiempo, se subrayaría la cooperación total con las autoridades. El comunicado difundido la noche del 8 de diciembre fue un ejemplo de precisión quirúrgica. No revelaba nada concreto, pero confirmaba todo lo esencial. Se informaba de la apertura de una investigación, de la revisión de documentos vinculados a las actividades privadas del príncipe Andrés, del conocimiento permanente del rey y de su instrucción de colaborar plenamente con los organismos competentes. Andrés había sido notificado y debía participar en el proceso. No habría más comentarios mientras la investigación siguiera abierta. Una tormenta mediática inevitable. La reacción de los medios fue inmediata y feroz. Los corresponsales reales, que llevaban años siguiendo de cerca los escándalos del Duque de York, entendieron de inmediato que se trataba del episodio más serio hasta la fecha. Las especulaciones se multiplicaron. ¿Qué se había encontrado exactamente en Royal Lodge? ¿Habría cargos criminales? ¿Podría Andrés enfrentarse a un proceso judicial? ¿Cuánto sabía realmente el palacio sobre sus actividades a lo largo de los años? Cada polémica pasada fue revisitada bajo una nueva luz. Cada silencio anterior adquirió un significado distinto. La presión pública creció a un ritmo vertiginoso. Mientras tanto, puertas adentro, Carlos III se enfrentaba a las decisiones más difíciles de su reinado, aún joven. Andrés no era solo un problema institucional, era su hermano.
Compartían una historia común, experiencias formativas imposibles de comprender para quienes no nacieron dentro de la familia real. Pero si las pruebas preliminares eran correctas, las acciones de Andrés no solo lo comprometían a él, sino que amenazaban a la monarquía misma, la institución que Carlos había pasado toda su vida preparándose para liderar y que su madre había protegido con celo durante 70 años. ¿Cómo equilibrar la lealtad familiar con el deber institucional? Esa fue la pregunta central. La decisión que lo cambió todo. Cuando llegó, la decisión fue absoluta. El príncipe Andrés sería separado por completo de la familia real en todo sentido práctico. No habría vuelta atrás. No desempeñaría funciones oficiales, una situación que ya se arrastraba desde 2019. No tendría residencia real, una exigencia que Carlos llevaba meses intentando imponer. No recibiría apoyo financiero del Sovereign Grant ni de fondos privados de la familia. No podría utilizar títulos reales en ninguna actividad, ni pública ni privada. Y, de manera crucial, no tendría acceso a información, eventos ni discusiones vinculadas a la corona. En la práctica, Andrés pasaría a ser tratado como un ciudadano privado que por accidente de nacimiento pertenecía a la familia real, pero nada más. La decisión fue comunicada a través de sus abogados el 10 de diciembre. Su reacción, según fuentes cercanas, fue de furia e incredulidad. Amenazó con acciones legales por la rescisión del contrato de arrendamiento. Insistió en que sus actividades habían sido mal interpretadas y se presentó como un chivo expiatorio de decisiones tomadas por otros. Pero sus protestas no encontraron eco alguno en Buckingham Palace. Carlos había decidido y no había marcha atrás. El resto de la familia real, informada al menos de manera general sobre la naturaleza de los hallazgos, respaldó la medida de forma unánime. El príncipe Guillermo, según fuentes internas, fue especialmente firme. El heredero al trono ha trabajado con cuidado para proyectar una monarquía moderna, transparente y responsable. Los escándalos de Andrés amenazaban con destruir ese esfuerzo. Guillermo dejó clara su posición ante su padre. Si existía la mínima posibilidad de que las actividades descritas fueran reales, su tío debía estar lo más lejos posible de la institución. Transparencia frente a la tentación del silencio. El desafío en términos de comunicación era monumental. La monarquía acababa de superar años complicados tras la salida del príncipe Harry y Meghan Markle, y las acusaciones que siguieron. La coronación de mayo de 2023 había devuelto parte del brillo perdido y el compromiso de Carlos con una monarquía más austera y eficiente había sido bien recibido. Ahora, un nuevo escándalo, potencialmente más grave que cualquiera anterior, amenazaba con arrasar esos avances. Esta vez, sin embargo, la estrategia fue distinta. El mensaje central fue la transparencia y la rendición de cuentas. A diferencia de crisis pasadas, no se protegería a la institución protegiendo a un miembro de la familia. La corona no blindaría a nadie frente a la ley. Si Andrés había cometido delitos, enfrentaría las consecuencias. Si había comprometido la seguridad nacional, eso sería abordado con toda la gravedad necesaria. La monarquía, se insistió, es más grande que cualquier individuo, incluso un príncipe de sangre real. En privado, no obstante, la inquietud era profunda. Los primeros hallazgos ya eran alarmantes. ¿Qué más aparecería cuando los contables forenses siguieran el rastro del dinero? ¿Qué dirían los testigos al ser interrogados por los analistas de inteligencia? ¿Cuántas fallas institucionales saldrían a la luz, revelando años de supervisión insuficiente sobre un miembro problemático de la familia? El futuro incierto del duque de York. A medida que diciembre de 2025 llega a su fin, el príncipe Andrés se encuentra en una situación sin precedentes en la historia moderna de la realeza británica. Despojado de funciones, apoyo y protección institucional, investigado por múltiples autoridades y enfrentando posibles cargos que van desde delitos financieros hasta espionaje, está completamente aislado de la familia que durante décadas lo resguardó. El ala cerrada de Royal Lodge ha sido vaciada. Sus secretos ya no le pertenecen. Están en manos de investigadores y fiscales. Expertos legales que siguen el caso aseguran que los cargos son prácticamente inevitables. Solo los delitos financieros, evasión fiscal, uso de estructuras offshore y posible lavado de dinero conllevan penas severas. Si se demuestra que compartió información clasificada con servicios de inteligencia extranjeros, el panorama se vuelve aún más sombrío, con la posibilidad de acusaciones por espionaje o incluso traición. Su condición de príncipe no le otorga inmunidad alguna. A lo sumo, su edad, 64 años, y la ausencia de acceso actual a información sensible podrían influir en una eventual sentencia.
Las consecuencias prácticas ya son claras. Royal Lodge será recuperado por el Crown Estate, y Andrés deberá abandonar la propiedad antes de finales de marzo de 2026. Frogmore Cottage, la alternativa que Carlos le ofreció en su momento, ya no está disponible. Tendrá que encontrar vivienda privada con sus propios recursos, siempre y cuando estos no sean congelados o incautados. Su pensión militar se mantiene, por ahora, aunque las voces que piden su retirada crecen a medida que se conocen más detalles. En el plano personal, el golpe es devastador. La mayoría de los miembros de la familia han cortado todo contacto. El rey no le habla. El príncipe Guillermo, según se informa, no quiere volver a verlo jamás. Incluso sus hijas, Beatriz y Eugenia, que lo apoyaron en escándalos anteriores, estarían profundamente afectadas por las revelaciones y luchando por asimilar lo ocurrido. Las investigaciones en torno a las actividades del príncipe Andrés han alcanzado una dimensión sin precedentes, revelando un entramado complejo que durante años permaneció oculto tras los muros del privilegio real. Entrevistas a testigos han permitido identificar a decenas de personas que aseguran tener información relevante sobre su conducta a lo largo del tiempo. Antiguos miembros del personal han presentado declaraciones detalladas en las que describen cómo, desde sus funciones, contribuyeron, de forma consciente o pasiva, a facilitar una vida paralela marcada por opacidad y abusos de poder. A esta red de testimonios se suma la colaboración activa de instituciones financieras en varios países, que trabajan junto a equipos especializados en el rastreo de activos. Paralelamente, servicios de inteligencia internacionales realizan evaluaciones de daños para determinar qué tipo de información pudo haber sido comprometida por Andrés y a qué actores externos pudo beneficiar. El alcance total de estas actividades, advierten las fuentes, podría no esclarecerse por completo durante meses o incluso años. Para la monarquía británica, el escándalo representa una dualidad inquietante, crisis y oportunidad. Crisis porque confirma los peores temores de la opinión pública acerca de cómo el privilegio real puede convertirse en un escudo para comportamientos reprobables. Oportunidad porque la respuesta firme del rey Carlos III ha enviado un mensaje claro. En la monarquía contemporánea no hay espacio para proteger a los infractores, ni siquiera cuando se trata de un príncipe. La supervivencia de la institución depende, hoy más que nunca, de su capacidad para reformarse y adaptarse. La reacción del público británico ha sido una mezcla de cansancio cínico y satisfacción contenida. Las encuestas reflejan un apoyo abrumador a la retirada de los títulos de Andrés y a su procesamiento judicial si las pruebas lo justifican. Existe escasa empatía hacia quien utilizó su posición para beneficio personal, ignorando las responsabilidades inherentes a sus privilegios. El contraste con otros miembros de la familia real, en especial el príncipe Guillermo y Catherine, símbolos de servicio y deber, resulta contundente. De cara al futuro, el caso Andrés probablemente impulsará reformas profundas, mayor transparencia financiera, supervisión independiente de las actividades reales y protocolos claros para gestionar riesgos de seguridad vinculados a miembros de la familia. Cambios incómodos para una institución forjada en la tradición y la privacidad, pero indispensables para conservar el respaldo ciudadano en el siglo XXI. En cuanto al propio príncipe Andrés, el horizonte es sombrío: procesos penales, posible encarcelamiento, ruina económica, aislamiento social e infamia histórica. Durante 2 décadas, el llamado ala cerrada guardó sus secretos, pero una vez expuestos, no hay forma de volver a ocultarlos. Las consecuencias de una vida marcada por malas decisiones, asociaciones criminales y egoísmo son ya inevitables. La investigación que comenzó con la apertura de esas puertas ha transformado la monarquía para siempre. Las revelaciones que aún puedan surgir solo profundizarán su impacto. La caída de Andrés es total. Las únicas incógnitas son la severidad de su castigo y el daño final que sufrirá la institución que lo vio nacer. Las respuestas a esas preguntas definirán el rumbo de la monarquía británica durante generaciones.